Es algo maravilloso cómo Dios nos va fortaleciendo día tras día. Uno se pregunta y le preguntamos al Señor, ¿por qué tanto tienes interés en nosotros, Señor? Él nos contesta o me contesta y me dice, porque ustedes son el precio de la sangre de mi Hijo Jesús. Ustedes son la iglesia, la esposa de mi amado Hijo. Por eso los amo. Por eso les enseño, les hablo. Porque el propósito final es que ustedes estén a mi lado por la eternidad. Si usted nota cómo Dios nos ha ido hablando día tras día, es algo maravilloso. Por eso, hermanos, usted que está ahí en su casita, con la familia, o de repente está solo, recuerde que Dios le ama y que Él nunca se va a apartar de usted. Él siempre va a estar a su lado para ayudarle, para librarle, fortalecerle y, como dice la Escritura, para perfeccionarle hasta el día que Jesús venga. Dios, hermanos, es nuestro Padre. A Él sea la gloria hoy y por los siglos de los siglos. En esta noche vamos a meditar las Sagradas Escrituras. Vamos a meditar las Sagradas Escrituras. ¿Qué sería de nosotros si Dios no nos hubiese dejado su santa palabra escrita acá? Viviríamos en la ignorancia. No conoceríamos al Señor, pero Él nos ha dejado su palabra. Y esta noche justamente Él nos va a hablar en el tema: ¿quién disfrutará de la gloria de Dios? Y para esto vamos a considerar el capítulo 24 del libro de los Salmos. Haciendo como un estudio pequeño, en los primeros versículos, David nos muestra el dominio de Dios sobre el mundo y su providencia para sostenerlo. Cuando él escribe este Salmos 24, nos va a mostrar el dominio de Dios sobre el mundo y la providencia para sostenerlo. Veamos lo que dice el Salmos 24, versículo 1 y versículo 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y lo afirmó sobre los ríos. Como usted ve, aquí vemos el dominio de Dios, porque Él lo creó para Él. Después de escribir estos versículos, Él medita acerca de quién disfrutará de la presencia, la compañía del soberano Rey Jehová. Él se pregunta, Él va a meditar. Leamos el capítulo 24 de Salmos, el versos 3, el verso 6. Se hace una pregunta y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Gloria a Jesús. Amados hermanos, en esta meditación que él hace, David eleva su pensamiento a las sagradas cosas, ya no del mundo terreno, sino del mundo superior, de la eternidad, cuyo fundamento no está en lo terrenal, y se hace es justamente esas dos preguntas. Uno,
¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Amados hermanos, el monte de Jehová, desde luego, es Sión. Sión, hermano, el lugar que tipifica al cielo. En este sentido, podemos nosotros replantearnos la pregunta y digamos así: ¿quién subirá al cielo para disfrutar de la gloria de Dios? ¿Alguna vez usted se ha hecho preguntas diferentes, verdad? Se ha preguntado, por ejemplo, en tiempo ya que tiene edad para estudio, ¿qué facultad estudiaré? O se pregunta si es bueno hacer el viaje, o si es tiempo ya para casarse, etc. Pero David se hace una pregunta: ¿quién? ¿Quién? Gloria a Jesús. ¿Quién subirá al monte de Jehová? En otras palabras, gloria a Jesús. ¿Quién subirá al cielo para disfrutar la gloria de Dios? Y él se queda ahí. Si David hubiese tenido ya aquellos entonces en su mano el libro del Apocalipsis, creo que ahí no se hubiese quedado. En el libro del Apocalipsis se revela que hay, hermanos, en la eternidad. El capítulo 21 de Apocalipsis, versos 7 y 8 dice así: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Sí, hermano David, ¿quién? Y a Juan, hermanos, escribe: ¿quiénes estarán allí? Los que vencieren. 2. Pero ahí está, hermano, dice, y ahí nos anuncia quiénes no. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, azufre, que es la muerte segunda. Imagínese, hermano, si ese tiempo, esta respuesta le da el Señor a David. ¿Qué hubiese dicho David? Y más, hermanos, al saber que Dios ha preparado este lugar donde Él habitará con sus hijos. En Apocalipsis 21-22 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Donde que en ese lugar habitará Dios. Y en que en ese lugar no entra ninguna cosa inmunda, entrará allí. Yo me imagino a David, hermano, si hubiese leído esta revelación, creo que no se hubiese atrevido a hacer la segunda pregunta. Porque en Apocalipsis capítulo 21, verso 27, dice así: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amados hermanos, esta es la realidad. ¿Quién? La segunda pregunta que se hace es: ¿quién habitará en su lugar santo? ¿Quién habitará? Se pregunta. También nosotros preguntaremos esta noche: ¿puede alguien desear entrar en ese lugar santo? Yo creo que los cristianos sí queremos. Es nuestro deseo. Por eso nos esforzamos. Como dice la palabra, gloria a Jesús, corremos con paciencia. Gloria a Jesús. Y David, hermanos, él lo deseaba. Él lo deseaba. En el Salmo 27, versos 4, aquí encontramos el deseo que él tenía. Gloria a Jesús, habitar en el lugar santo. Él dijo aquella vez: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Amados hermanos,
Esta noche también nosotros tenemos que entrar en ese pensamiento. Gloria a Jesús. Y David, inspirado por el Espíritu Santo, él ve los requisitos, hermanos, para entrar en esa presencia de Dios. ¿Cuáles son los requisitos para entrar en esa presencia bendita? Después de haberse dado la pregunta, él mismo a contestar. 1. Primeramente dice, los limpios de manos. Los limpios de manos, o sea, limpio de todo lo que ofende a Dios. De lo que hace daño al prójimo y de lo que nos contamina en el exterior. Ellos son los candidatos. Este es el primer grupo de los candidatos que han de entrar, hermanos, en la presencia de Dios. Los limpios de manos. Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 1 Timoteo 2:8. Él ordena, porque él dice quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Añadimos un poco, porque ellos son los que van a entrar en la presencia de Dios. Amados hermanos, el segundo punto, el segundo requisito es los puros de corazón. Y entrará al lugar santo, lo limpio de mano y puros de corazón. Recordemos que el corazón es donde se generan los sentimientos, buenos o malos. Se puede tener un corazón endurecido. Sí, muchos podemos tener un corazón endurecido. Y no solamente endurecido. La Biblia dice que el corazón es engañoso, es impuro y es perverso. Y algunos tenemos sus corazones. Entonces eso también nos lleva a meditar. ¿Cómo está mi corazón? En Jeremías 17:9 dice la Biblia: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Engañoso y perverso. Y se pregunta Jeremías, ¿quién la conocerá? Ni siquiera nosotros lo conocemos, nuestro corazón. Solamente Dios, que pesa los corazones, es el que lo conoce. Amados hermanos, y Jesús, nuestro amado Señor, Él en el monte de las bienaventuranzas, Él dio este requisito para ver el rostro de Dios. Mateo 5:8. Ahí Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En conclusión, hermanos, no hay otra forma de ver a Dios, de entrar en su presencia, si no es con un corazón puro, limpio, sencillo y humilde. Entonces, hermano, David se pregunta, y él, hermanos, mismo da la respuesta. Otra pregunta que podemos hacer, y David se hace: ¿quiénes disfrutarán ahora de la gloria de Dios? O sea, estando ya en la presencia del Señor. Porque ahora estamos en la tierra. Disfrutamos de su presencia, no lo vemos a Él. Pero sabemos que Él está aquí. Cantamos, nos gozamos. Pero vamos a estar poco tiempo acá. Pero luego vamos a irnos. Gloria a Jesús. Y cuando estemos ahí, vamos a disfrutar de su gloria, porque le vamos a ver al Señor tal como Él es. Entonces, gloria a Jesús, ¿quiénes disfrutarán de la gloria de Dios? Volvemos al capítulo 24 del Salmo, versos 4 y 5. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Aquí tenemos un punto. ¿Quiénes disfrutarán de la gloria de Dios? Los que no han elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Estos recibirán bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Entonces, ¿quiénes disfrutarán? El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Es decir, que no ha perdido su amor a Dios.
sino, que su prioridad sigue siendo Él, o sea, Dios, en todo lo que hace. Amados hermanos, recordemos que el Señor dijo: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando dirigimos nuestras prioridades a cosas equivocadas, vanas o pasajeras, estamos cerrando el objetivo principal de nuestro afecto a Dios. Por ejemplo, hoy en día vemos mucho de esto. Personas que dirigen sus afectos, por ejemplo, están mirando al mundo, se concentran más en el dinero o en el goce superficial o el poder. ¿Ve? Esto ha sacado del objetivo principal del cristiano. Nuestro objetivo principal es encaminarnos en los caminos del Señor. Entonces, ¿quiénes gozarán? Los que, hermanos, los que no han elevado su alma a cosas vanas. El segundo es el que no ha jurado con engaño. Sabemos, hermanos, que Dios detesta la mentira. Detesta la mentira. Porque cuando mentimos, estamos alineándonos con Satanás, el padre de toda mentira. San Juan 8:44. Jesús dijo así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de tu padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dios aborrece la mentira. Y amados hermanos, en la presencia de Dios no hay lugar para los mentirosos. Por eso le dice: ¿quiénes disfrutarán de la gloria de Dios? Acá, hermano, dice: los que no han jurado con engaño. En el reino no hay lugar para los mentirosos. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde, con fuego de azufre, que es la muerte segunda. Amados hermanos, tenemos que meditar un momento. Hoy día estamos viviendo en un tiempo muy hermoso. Pero usted dirá: ¿cómo hermoso? Yo creo que, hermano, si el apóstol Pablo o los apóstoles demás resucitaran y vieran todo lo que está aconteciendo, ¿qué harían ellos? Ellos anhelaban ver lo que vemos. Cuando Jesús les advirtió, les dio señales, hermano, para saber cuál era el tiempo de su venida, y les habló de pestes. Yo creo que los apóstoles querían verlo en ese momento, pero han pasado 2000 años. Ellos anhelaban ver esto. Hoy nuestros ojos ven el cumplimiento de la palabra de Dios. Vivimos en tiempos de rumores de guerras, de anuncios, hermanos, no lo vemos, aunque los terremotos no son tanto, pero la Biblia dice que habrá terremotos en diferentes lugares. Vivimos eso. Vivimos donde que la maldad se multiplica, que son señales de la venida de Jesús. Vivimos, hermanos, en el tiempo de la apostasía, donde que la iglesia, hermanos, ha permitido eso. Y entonces el Señor nos da esta palabra para que nosotros podamos, hermanos, meditar. Para que nosotros podamos meditar, hermanos, cómo está nuestra condición. Por eso el tema es muy interesante. ¿Quién disfrutará de la gloria de Dios? Gloria a Jesús. ¿Quién subirá al monte de Jehová?
¿quiénes estarán en el lugar santo? Y la Escritura mismo nos ha dicho, los limpios de manos y puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Porque el cielo, hermanos, el cielo es el lugar del trono de Dios, y en el lugar donde está nuestro Dios, no hay lugar para los mentirosos, ni para aquellos que caminando en los comienzos, en el camino del Señor, se apartaron y sus ojos, en vez de verlo a Jesús, mirar a Jesús, hermanos, miraron al mundo, regresaron al mundo, se contaminaron con el mundo, hicieron cosas desagradables. El Señor nos dice que vamos a disfrutar de la gloria de Dios, los limpios de corazón. Los limpios de corazón, y los que no han jurado con engaño. ¿Y cuáles serán los beneficios que, hermano, que vamos a encontrar a estar en la presencia de Dios? ¿Qué beneficios? El versículo 5 del capítulo 24 de Salmo dice, Él recibirá bendición de Jehová. Y 2, la justicia de salvación. Dos cosas que vamos, hermanos, a recibir. Dos beneficios maravillosos. Uno, vamos a recibir la bendición de Jehová. Por eso que el Salmos 16:11 dice así, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Podemos nosotros esta noche decir, bienaventurados los que participan, gloria a Jesús, de la presencia de Dios en la eternidad. Y 2 dice, recibirá justicia Dios para salvación. Entonces el libro de Romanos capítulo 5 versos 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí habla de justicia y también habla de salvación. Recordemos, hermanos, cuando habla de justicia, tenemos que entender que el hombre por sí solo jamás iba a agradarle a Dios. Porque la santidad de Dios, hermanos, exigía justicia. Y por eso que Dios en el Antiguo Testamento decretó que se tiene, hermano, para aquel entonces, para que el hombre que pecaba y para que sus pecados les sean perdonados, él tenía que presentar un sacrificio. Recordemos que el primer cordero que vemos en las Escrituras lo encontramos en Génesis capítulo 4. Ahí vemos un cordero muriendo por un hombre, Abel. Pero luego en el capítulo 12 de Éxodo encontramos un cordero muriendo por una familia. Eso es lo que el Señor dijo a Moisés, reúne a las familias y sacrifica un cordero. En Números, el capítulo 16, ya encontramos un cordero muriendo por toda una nación. Hermano, que es la expiación. Y en el capítulo 1 de San Juan, verso 29, Juan dijo, mirándola a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero. Y hermanos, y ese Cordero tenía que ser sin mancha, tenía que ser perfecto. Y entonces ahí vemos, hermanos, que Él es justamente el holocausto perfecto, hermanos, para que a través del sacrificio nosotros encontráramos salvación eterna. Por eso es que Pablo dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Antes el hombre estuvimos peleados con Dios. El pecado nos había separado de Dios. Pero por la muerte de Jesús, Jesús viene a amistarnos con Dios. Gloria a Jesús. Entonces ahora ya vivimos en paz. Hoy le decimos a Dios, ya no solamente le decimos Dios, sino le decimos Padre, porque Cristo nos amistó y nosotros hemos hecho la paz con el Señor. Gloria a Jesús. Entonces dice,
Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y David va a terminar, hermanos, después de haber meditado, ese Espíritu Santo le iluminó, termina cantando un canto precioso. El verso 7 dice: alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Es Jehová de los ejércitos, es el Rey de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo es tu conducta, tu forma de vida? ¿Estás listo para subir al monte del Señor? ¿Estás listo, gloria a Jesús, para recibir la bendición de Dios? Si no lo estás, es el tiempo muy propicio para que puedas comenzar a caminar en el camino perfecto del Señor. Y gracias a Dios que no estamos solos. Es muy cierto que Jesús se fue al cielo después de haber resucitado, pero Jesús de allá lo mandó al Espíritu Santo. Y hoy está con nosotros el Espíritu Santo para enseñarnos, recordarnos, y especialmente esta noche sé que está trabajando en su corazón. Es el nombre bendito del Señor. Entonces, hermanos, a la pregunta, ¿quién sube al monte? Vamos a decir: yo, Señor. ¿Quién estará en el santo monte? Yo, Señor. ¿Por qué? Porque yo entregué mi vida a Jesús. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Sea bendito el nombre del Señor. Y si usted se apartó de los caminos del Señor alguna vez, o está dudando todavía, recuerde que Dios le ama.